tenemos ahora los criterios que básicamente nos van a medir la presencia de falla orgánica. De este tema, pues muy importante resaltar serían los criterios de Marshall y también tenemos la puntuación de Apache 2, más que todo. Entonces, con respecto a los criterios de Marshall, este toma en cuenta los sistemas respiratorios, el sistema cardiovascular y el sistema renal, asignándoles unos puntos de acuerdo al cumplimiento, de acuerdo a los rangos que nos establecen aquí, de 0 a 4. Entonces, en el sistema respiratorio, aquí básicamente aquí básicamente nos se toma en cuenta este cociente, esta división que se hace de la presión arterial de oxígeno, que se toma a través de la gasometría entre la fracción inspirada de oxígeno en cuanto a un ventilatorio. Entonces sabemos que este cociente normalmente es mayor de 300, o sea, una persona está sana. Cuando ya esa división, ese cociente es menor de 300, ya el paciente pues ya está empezando a tener problemas en cuanto a este sistema y aquí lo observamos en cuanto a esta puntuación. En cuanto al sistema cardiovascular, aquí lo que les interesa es cómo está la presión arterial sistémica y en cuanto al sistema renal, aquí toman en cuenta la creatinina sérica. ¿Qué va a pasar? En este sistema de Marshall se le reconoce que tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 100%, donde más de 2 puntos para cualquier sistema nos puede ya indicar que pasaría ya una falla orgánica. Es un criterio un poco más, no más simple, sino un poco más fácil de realizar con respecto a la puntuación de Marshall, que es un poco más complicado porque, aunque este es más completa, tiene muchas variables dentro de acá de la puntuación de Marshall, tiene fisiológicas, también toma en cuenta la edad y también toma en cuenta las enfermedades crónicas previas. Cada de estos criterios tiene una puntuación y entonces, ¿qué va a pasar? De acuerdo a la puntuación de cada variable, o sea, de cada bloque aquí, acá abajo lo ponen como A, B, C, D, significa cada bloque. Lo de las variables fisiológicas, lo de la edad, lo de las enfermedades crónicas previas. Entonces, de acuerdo a cada bloque, del punto que se le asignó, se hace una sumatoria en total que pues nos daría pues el resultado. Entonces, de acuerdo a esa sumatoria en total, nos indican unos porcentajes de acuerdo a también a el que puede presentar falla orgánica. Entonces, por ejemplo, un puntaje de 0 a 4, o sea, el paciente tiene menos de un 4% de presentar falla orgánica, y si así vamos subiendo, por ejemplo, ya a partir de un puntaje de 20 o 24 puntos, ya el paciente tiene un 40% de falla orgánica, y si subimos un puntaje más de 34 puntos, el paciente tiene un 85% después de esta falla orgánica. También tenemos otro criterio. Anteriormente habíamos hablado de unos criterios de severidad, lo de leve, moderado y grave, pues aquí tenemos otros criterios de Atlanta que aquí más que todo hacen énfasis en que nosotros miremos, evaluemos si el paciente tiene algún fallo orgánico definido por estos puntos, si tiene un shock, si tiene insuficiencia pulmonar, si tiene insuficiencia renal, hemorragia digestiva. Este es muy parecido a la parte de Marshall. Si la parte de complicaciones sistémicas, más que todo se trata de evaluar si tiene, por ejemplo, aspectos de coagulación intravascular diseminada o fibrinógenos menos de 1 gramo sobre litro, o trastornos metabólicos, sobre todo concentraciones de calcio menor de 7.5. Y esto es muy importante que vamos a hablar ahorita en la nota diapositivas, la presencia de complicaciones locales. ¿Cuáles son las principales? La presencia de necrosis, abscesos y pseudoquistes. Y si nosotros definimos cada una de estas 3 complicaciones, que son como que tener en cuenta el concepto para entender lo otro, tenemos que las necrosis, más que todo, son áreas locales o difusas, obviamente pues de necrosis de ese mismo parénquima pancreático, en el cual
se reconoce a nivel de la tomografía como una área heterogénea en la cual no hay captación de contraste y por lo generalmente estas áreas son de un curso muy tardío, o sea, puede ser mayor de 2 semanas. En cuanto a los accesos, estos accesos también son unas áreas en las cuales hay unas colecciones de pus, más que todo, pueden ser bien definidas a nivel intraabdominal, habitualmente pues en la proximidad del páncreas, en el cual puede tener una escasa o una nula cantidad de necrosis. Y la diferencia de estas dos, además de que el contenido, el tipo de contenido que vamos a encontrar allí, es que es un poco más precoz. Y en cuanto a los pseudoquistes, lo podemos definir como ciertas colecciones de este mismo jugo pancreático que van a estar rodeadas de una pared, pues de un tejido granuloso, pero no es epitelial. Entonces, con estas definiciones podemos tener, ahora sí, las complicaciones locales que también nos pueden llevar a una falla orgánica. Ya habíamos hablado de las complicaciones en cuanto sistémica, que es lo que básicamente los criterios anteriores nos estaban indicando, la parte de la falla respiratoria, la parte de la falla renal, entre otros. ¿Sí? Bueno, espera, a ver, dale. Bueno, hay unos criterios que son criterios pronósticos y entre esos está el famoso de Ransom, que entonces habíamos dicho de que Ransom adolece de algunas cosas, o sea, si uno compara Ransom con Apache 2, se da cuenta la simplicidad, ¿verdad? Por así decirlo, es la palabra que me viene a la mente de Ransom. Apache es un score predictor en el cual, al tener en cuenta una serie de variables en cuanto a fisiológicas, en cuanto a antecedentes del paciente, en cuanto a su estado actual, entonces me va a dar algo más cercano, ¿verdad? Más cercano a la verdad. Lo que hablaste ahorita de Marshall, bueno, Marshall de una manera objetiva te determina si un paciente está en falla orgánica o multiorgánica. Porque de una manera objetiva, pon la diapositiva de Marshall otra vez, de una manera objetiva y haciendo un análisis de las variables, ¿verdad? Con respecto a los determinantes de funcionamiento del sistema respiratorio, cardiovascular y renal, yo de una manera objetiva puedo decir que un paciente está en falla orgánica o multiorgánica, ¿verdad? Con puntajes que vayan de 2 para arriba, ¿sí? Porque, bueno, si revisamos, entonces nos damos cuenta que estos valores elevados empiezan a hablarnos de falla renal, de falla circulatoria y de falla ventilatoria, ¿ok? Bueno, entonces yo lo digo porque, digamos que Marshall no, en sí mismo no me está diciendo, ¿cómo lo digo, caramba? En sí mismo no me está hablando de una predicción. Obvio, yo puedo suponer que un paciente que está en falla orgánica está peor que el que no lo está. Yo puedo suponer que un paciente que está en una falla transitoria, en el cual en 48 horas revierte con manejo médico, está mejor que el paciente que está en una falla orgánica persistente, en la cual 48 horas después de un manejo médico adecuado, el paciente sigue en falla orgánica. O sea, pero Marshall me está midiendo específicamente ese condicionante de severidad de la pancreatitis, que es la repercusión sistémica, ¿ok? Entonces, acuérdense que hay un daño sistémico mediado por la liberación de factores de inflamación, ¿verdad? Y un daño local producido por el daño local a nivel del páncreas. El páncreas mismo en su activación de las enzimas empieza a lesionarse. Y que durante la primera semana lo que me va a marcar la mortalidad del paciente va a ser los condicionantes de fallo orgánico. Y que de la segunda semana en adelante las repercusiones a nivel local o las alteraciones a nivel local son las que van a tomar la batuta con respecto a la mortalidad del paciente. ¿Ok? Entonces, yo estableciendo los criterios de Marshall, sin haber establecido unos criterios de Apache, yo puedo decirle si un paciente está en falla orgánica o no, multiorgánica o no. ¿Ok? Bueno, dale. Okay. Bueno, seguidamente con respecto a las complicaciones locales, lo que estábamos hablando de los pseudoquistes, lo de las necrosis y lo de los abscesos, una descripción pues más detallada de esto es que, por ejemplo, los pseudoquistes
Generalmente pueden ser únicos, pueden ser asintomáticos, más que todo en cuerpo, cola, y siempre hay que hacer pues, un control a nivel de ecografía. Estos, generalmente, es de resolución espontánea, y ya cuando necesita un tratamiento quirúrgico es cuando el pseudoquiste esté en presencia pues, de una ruptura, o de una infección o una hemorragia. En cuanto a la necrosis no necesariamente tiene que estar infectada, podemos encontrar una necrosis estéril, y pues obviamente sí, una infectada más que todo por gérmenes, por ejemplo, como la Escherichia coli, en lo cual aumentaría más la mortalidad pues, del paciente. Y en cuanto al acceso, se caracteriza antes por la fiebre, el dolor abdominal y pues de leucocitosis. Teniendo en cuenta esto, lo que habíamos hablado anteriormente, no sé si se acuerdan lo de la clasificación según el compromiso, podíamos tener una pancreatitis intersticial edematosa y podíamos tener una pancreatitis necrotizante, donde la más frecuente, en un 85%, es esta, la intersticial edematosa, y pues en teoría es la menos peligrosa, de cierta forma. Entonces también nos hacen como una subclasificación de acuerdo al tiempo de resolución y de semana, el tipo de complicaciones que se podrían dar, pues de acuerdo a ese tiempo. Entonces, por ejemplo, si nos tomamos en menos de 4 semanas y seguimos un paciente en un curso natural con esta pancreatitis intersticial edematosa, el paciente podría tener una complicación local de unas simples pues, con lesiones líquidas agudas peripancreáticas. Con respecto pues aquí. Pero digamos que el paciente evolucionó a un tiempo de más de 4 semanas, siguió con esto. Otra complicación local más frecuente, o sea, sería la presencia de un pseudoquiste pancreático, que es lo que habíamos hablado, que más que todo son de resolución espontánea, y ya el manejo quirúrgico es cuando pues, presentó la ruptura y la infección, etc. En cuanto a la pancreatitis necrotizante, si por ejemplo el paciente en su curso natural menos de 4 semanas, pudo presentar con lesiones necróticas agudas. Pero ¿qué pasó? Pues evolucionó a más de 4 semanas, entonces ya esta evolucionó entonces a, ¿qué? A una necrosis encapsulada mayor de 4 semanas. ¿Qué va a pasar? Entonces, en este pseudoquiste pancreático va a tener mismo colecciones de líquidos, pero va a estar rodeada de una pared granulosa, no epitelial, no fibrosa más que nada. Y la necrosis encapsulada, aquí era una necrosis como parcial, por decirlo así, y acá en la necrosis encapsulada, como su nombre lo indica, esta necrosis va a estar rodeada también de un tabique como tal. Y además de esta, pues hay otras complicaciones, pero ya para mencionar, que sería, por ejemplo, el síndrome del conducto desconectado, trombosis de venas esplénicas y el síndrome comportamental, que pues ya también se va a tocar en el otro grupo, si no estoy mal. Bueno, espérate, frénate. Okay. Bueno, dale. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay unos condicionantes que son la lesión sistémica mediada por factores de inflamación y las lesiones locales. Yo puedo tener un paciente que tenga una pancreatitis edematosa, como tú dijiste bien, que es la que a la mayoría de veces se presenta, y perfectamente puedo tener que ese paciente está en falla multiorgánica. O sea, no necesariamente el hallazgo estructural del daño local está correlacionado, mira que dije no necesariamente, está correlacionado con la severidad. ¿Por qué? Otra vez lo voy a decir. Porque durante la primera semana lo que mata al paciente es la repercusión sistémica que lo lleva a fallo orgánico o multiorgánico. Entonces, yo puedo tener un paciente que al tercer día le hice la tomografía y me reportó una pancreatitis edematosa, y perfectamente puedo tener ese paciente en UCI muriéndose. Cuando un paciente empieza a hacer la pancreatitis y empieza a ocurrir estos fenómenos inflamatorios, empieza a suceder que puede haber colecciones líquidas peripancreáticas. El páncreas se edematiza, la grasa peripancreática puede participar en la inflamación. Puede haber entonces que se produzcan colecciones en uno o varios sitios alrededor del páncreas. Estas colecciones agudas
pueden pasarle dos cosas: que se mantengan estériles o que se infecten. Y estas colecciones, el organismo las va a empezar a cubrir, a recubrir, a aislar, ¿verdad?, con tejido fibrótico. Entonces, a medida que pasan los días, se hace o se puede hacer más denso o más firme este aislamiento que el organismo le está haciendo a esas colecciones. Entonces uno puede tener unas colecciones emparedadas, o sea, con una pared. Uno puede tener colecciones que a las 4 semanas esa pared está lo suficientemente sólida como para, por ejemplo, hacer un tratamiento quirúrgico si lo amerita un pseudoquiste pancreático. Pero el problema grande con estas colecciones es la infección, porque la infección es lo que me va a llevar de pronto a la muerte del paciente, ya por un proceso infeccioso, no por la liberación de factores mediadores de inflamación, ¿verdad?, que se estableció en un primer momento, sino que el proceso infeccioso mismo me genera un foco séptico intraabdominal que me va a llevar el paciente a una sepsis y probablemente a la muerte si estas colecciones no se drenan. Entonces, yo puedo tener colecciones estériles o puedo tener colecciones infectadas. Las que se tratan desde el punto de vista quirúrgico, por lo general, son las colecciones que están infectadas. Porque si algo está infectado, si algo tiene pus, entonces yo lo debo evacuar. Ya sea que lo evacúe como se hacía antes con la parotomía exploradora, una cirugía abierta en la cual se drenaba todo eso que había peripancreático, se hacía necrosectomía y se dejaba el abdomen abierto. Es una de las indicaciones absolutas de abdomen abierto. O que se puede hacer por cirugía mínimamente invasiva. No hago la incisión grande en el abdomen, entro a través de unos tróqueres, a través de elementos de cirugía laparoscópica y dreno esa lesión. O lo puede hacer por vía percutánea, si la colección está en una posición favorable para su drenaje, ¿verdad? O lo puede hacer incluso por vía retroperitoneal. Entonces, las colecciones que voy a drenar son aquellas que están infectadas. Entonces, otra vez, los condicionantes de gravedad, los condicionantes de mortalidad en una pancreatitis son el fallo orgánico producido por la lesión por la liberación de factores mediadores de inflamación a la circulación sistémica y por el daño local. En primera instancia, los que se llevan la bandera son los factores mediadores de inflamación que pueden producir fallo orgánico. De la segunda semana en adelante vienen entonces a manifestar. A ver, cuando digo manifestarse, ellas estaban ahí. Viene toda una evolución de estas lesiones locales, ¿ok? Dale. Okay. Bueno, siguiendo, tenemos al tratamiento, pero este sería como el tratamiento médico no quirúrgico. Lo primero necesitamos definir el riesgo del paciente, si el paciente, de acuerdo a los criterios y todo eso, se amerita una hospitalización o al contrario, el paciente necesita pues ameritar, llevarlo pues a una unidad de cuidados intensivos o una unidad de cuidados intermedios. Todo Bueno, eso pero pues depende espera del tú, tipo de pancreatitis. espera un momentito. Lo que pasa es que yo antes de hablar de tratamiento, tuve que haber ya clasificado a la pancreatitis, ¿verdad? En el evento de que sea la más común, pancreatitis aguda biliar, yo tuve que haberla clasificado en leve, moderado o grave. Y esa clasificación va a estar en relación con la presencia o no de fallo orgánico y la presencia o no de lesiones locales. Esos dos factores determinantes, lo voy a decir otra vez, de la severidad de la pancreatitis, me van a decir si un paciente tiene una pancreatitis leve, aquella en la cual tiene fallo de órganos, ¿verdad? Y la repercusión local es insignificante, un páncreas edematoso y más nada. Pues yo tengo un paciente que tiene fallo de órganos y entonces tengo que ver si ese fallo orgánico o multiorgánico es persistente, ¿verdad? O no. O sea, si el fallo de órgano o de órgano me responde a tratamiento médico en las primeras 48 horas, se considera un fallo de órgano transitorio. Este paciente tiene una pancreatitis aguda moderada, pero si este fallo de órgano a las 48 horas se mantiene, o sea, es persistente, yo tengo una pancreatitis aguda grave. Entonces, cuando yo enfrento al paciente en primera instancia, yo
para el tratamiento, ¿verdad? Yo debo tener una idea de más o menos este paciente para dónde va caminando, ¿sí? Si lo tengo con fallo de órgano o no. Eso es lo que yo debo establecer. Entonces, cuando hablas de tratamiento, bueno, sí, el tratamiento va a empezar a variar, pero va a empezar a variar dependiendo de lo que yo tengo. Porque si yo tengo un paciente que tiene una repercusión bastante leve, ese paciente pues va a necesitar analgesia, va a necesitar, bueno, ahorita hablamos del tema del reposo o la restricción de la vía de la ingesta, que cada día uno trata de que la ingesta sea lo más temprano posible. Pero entonces, para hablar de tratamiento, yo necesito saber qué tiene el paciente o en qué condiciones está el paciente. ¿Ok? Ok. Bueno, dale. Bueno, entonces con todo lo que dijo el profesor, el doctor, básicamente nos ayudaría a definir en qué sitio de manejo pues, estaría el paciente. Seguidamente tendríamos los siguientes pilares. Entonces, el primero sería pues la reanimación con fluidos. Se ha demostrado que una reanimación con fluidos durante las primeras 24 horas disminuye bastante la morbimortalidad pues, de estos pacientes. Mira, La yo Asociación te Americana. voy a agregar, hola, hola. Sí, A veces, con eso de las primeras 24 horas, uno se puede poner un poquito más estricto. Realmente la primera hora también es importante. okay. Entonces, con respecto, por ejemplo, a la Asociación Americana de Gastroenterología, nos indican que necesitamos, por ejemplo, una solución cristaloide balanceada, pero de entre todas, la de mejor elección, nos indican que es el lactato de Ringer. Se ha propuesto que debe tener como una media de 250 a 500 mililitros por hora, pues en esas primeras pues, 24 horas. ¿Qué es lo importante de esto? Pues tampoco es administrar líquidos en bolo así como así, sino que hay que estar muy pendiente al paciente, revalorarlo cada 6 horas y estar pendiente de que se esté cumpliendo las metas. ¿Cuáles serían esas metas? O sea, que el paciente esté estable, por ejemplo, una frecuencia cardíaca menor de 120, que tengamos la meta de una presión arterial media entre 65 y 85, el hematocrito de un 35 a un 44%, y como este según y la creatinina. Entonces es muy importante al momento pues, de esta reanimación con fluido. Ok. El otro pilar es la parte de la analgesia. Anteriormente había mucha controversia contra esto, pues porque decían de que no era lo ideal manejar el dolor, pero ahora sí está comprobado que no hay ningún problema con ese manejo del dolor, porque antes se creía de que estos analgésicos, por ejemplo los opioides, tenían algún efecto, o sea, tenía una repercusión negativa contra la parte del esfínter de Oddi. Actualmente realmente no se ha demostrado, más bien se ha encontrado una mejoría con respecto a estos usos de opiáceos y entre otros. ¿Qué nos proponen? Según la OMS, hay una escala de menor a mayor en cuanto al uso tanto de AINES o de opioides. Por ejemplo, en el primer escalón, por ejemplo, el uso de AINES de menor escala, y pues se va como subiendo este escalón, podemos hasta usar ya opioides de alta potencia. Pues como tal para manejar el dolor crónico. Tenemos en la parte pues del soporte nutricional, también fue un poco controvertido actualmente. Se estipula de que la parte de la nutrición enteral debe ser lo más rápida posible durante las primeras 24 48 horas, todo dependiendo también de qué tipo de pancreatitis presente pues el paciente, o sea, si tiene un pancreatitis aguda leve o si tiene una pancreatitis aguda moderada o si tiene una pancreatitis aguda grave. ¿Qué pasó? Anteriormente estaba como que esa parte que de la abstinencia y limitar la parte de la vía enteral, pero se demostró que entre más uno demoraba en el uso de la vía enteral, el paciente podía tener otras complicaciones. Es eso, por ejemplo, en la pancreatitis aguda leve, iniciarse pues, esta alimentación vía oral las primeras 48 horas, pero el tipo de alimentación debe ser baja pues, en grasas como tal. Ya, por ejemplo, si pasado 3 o 4 días
y el paciente, 3 a 4 días, y el paciente todavía no, la parte de la vía oral, entonces se recomienda entonces el uso de sondas nasogástricas o nasoyeyunales. Entonces es muy importante esto como que repetirnos que debe ser vía oral lo más lo primordial, porque antes se proponía la parte pues, de la vía parenteral, pero ¿qué pasó? La parte de la vía parenteral digamos que se descartó porque era una vía en que generaba muchas complicaciones en cuanto a infección, entonces algo a tener muy en cuenta. Dependiendo de la Bueno, evolución. espérate. ¿Sí? Ven. Sí, con pancreatitis hay muchas cosas que han ido cambiando a medida que hay una mejor comprensión de los fenómenos que ocurren. Entonces, ¿qué pasa? Tradicionalmente en pancreatitis siempre se dijo nada vía oral con el tema o con la idea de poner el páncreas, abro comillas, en reposo. La idea era, o es, pero cada día es un poquito más es que, digamos, así como nos ocurre cuando comemos mango verde con sal y pimienta y empezamos a salivar, entonces, como el alimento es un estímulo para la secreción exocrina del páncreas y la endocrina también. Entonces, si yo quitaba la vía oral, entonces ese páncreas que estaba inflamado, yo lo ponía en reposo y que entonces así ayudaba a que el fenómeno inflamatorio fuera menos severo. En algún tiempo se usó el tema de hacer nutrición parenteral total, entonces al paciente no darle nada por boca y todo lo que necesitaba se le ponía a través de vía intravenosa. La nutrición parenteral total no es que haya dejado de tener cabida, no señor. Lo que pasa es que uno siempre debe priorizar la alimentación enteral, o sea, utilizar el tubo digestivo, porque cuando no se utiliza el tubo digestivo, empiezan a ocurrir una serie de fenómenos negativos. Por ejemplo, se pueden favorecer el tema de las translocaciones bacterianas. Esa célula epitelial del tubo digestivo, al verse no usada, entonces puede empezar a tener atrofia y puede empezar a tener disfunción. Entonces, la translocación bacteriana se supone, o se cree, o se piensa, que es la causante de la sobreinfección de estas colecciones que en un principio son estériles. Entonces, lo que se propone hoy es no dejar al paciente nada vía oral 3 días, así tenga una pancreatitis leve, sino tratar de iniciar la vía oral de la manera más temprana posible. Ojo, dije la leve, porque es que si un paciente está intubado, pues entonces por insuficiencia respiratoria, pues el paciente no va a poder comer. Uno le puede administrar al paciente nutrición enteral, ya sea por sonda nasogástrica. El tema con la sonda nasogástrica es que la sonda produce lesiones por decúbito, o sea, la sonda no se tolera bien, molesta, es dolorosa, donde está asentada produce daño de la mucosa. Hay otra sonda que es un poco más fina y quizá mejor tolerada, que es la sonda nasoyeyunal. Se hace avanzar una sonda desde la nariz hasta el yeyuno. Estas sondas tienen en la punta un material que se llama tungsteno, que es un material que es radiopaco. Entonces, uno va a tratar hasta donde sea posible de tener nutrición enteral del paciente. ¿Qué cosas hacen que el paciente no se pueda alimentar? Bueno, si un paciente está con vómitos persistentes, pues no se va a poder alimentar. Si un paciente está en íleo, o sea, su intestino no se mueve de la manera correcta, no funciona de la manera correcta, no tiene el peristaltismo de la manera correcta, como reacción al proceso inflamatorio que está padeciendo el paciente, pues este paciente en íleo también va a ser imposible que se pueda utilizar la vía enteral. El dolor a veces condiciona también la posibilidad de que un paciente coma o no. Entonces, la nutrición parenteral, pues sigue teniendo, por supuesto, su lugar, solo que hoy no la vemos como algo de primera opción, sino que la vemos como algo del recurso al cual acudir cuando la enteral, por alguna razón, no es posible. ¿Ok? Y pensando diferente a como se pensaba antes, que era que uno podía esperar, que uno debía mantener ese paciente sin vía oral sí, no, hoy día lo que se trata es de que el paciente coma lo antes posible si las condiciones lo permiten. Bueno, sigue.
Ok, entonces muy importante pues evaluar si el paciente se encuentra asintomático, la parte pues de cómo está el peristaltismo y el apetito para ver pues si es alto a la parte esa de la tolerancia oral. Con respecto a los antibióticos y la infección, es un punto también controversial porque, o sea, había como un interrogante, ¿se da profilaxis o no se da profilaxis? De lo que había leído es que los antibióticos deben ser exclusivamente cuando el paciente, o sea, esté como en sospecha de una infección, más que todo. Y los más utilizados serían pues los carbapenémicos como el cefepime o también pues el metronidazol. Entonces, más que todo es eso. Y por lo generalmente, pues las pautas es que deben ser unos periodos cortos, por ejemplo, hasta máximo 10 días, la verdad es que sería mucho. Y posteriormente, pues eso ya más que todo es el uso de antibióticos cuando hay Tres veces. complicaciones de carácter, ¿sí? ¿Aló? Hola. Sabes que dejé el Hola, micrófono sí, abierto. Dale. ok. Entonces se tiene que ver más que parte de complicaciones locales. Por ejemplo, ¿como cuáles? Más que todo la parte del uso de antibióticos se usa más en cuanto a complicaciones locales y más que todo, por ejemplo, esas necrosis infectadas, lo que ahorita estábamos hablando. Ven. Espera, Entonces, tanto esto del uso de sí, espérate. Déjame la cuchareta. Mira, vamos a hablar en términos generales de qué es lo que se considera debe ser el tratamiento de la pancreatitis. Nadie discute que el paciente va a necesitar una restricción inicial de la vía oral, valorar el paciente a ver si es posible que se le pueda reiniciar la vía oral y hacerlo cuanto antes. Si no se puede, pues no se puede. Hay un manejo esencial en la pancreatitis y es el manejo de líquidos. Cuando un paciente tiene pancreatitis, está con un proceso en el cual va a perder líquidos hacia un tercer espacio. De hecho, los criterios de Ranson, los de 48 horas, cuantifican o tratan de cuantificar eso que se llama secuestro líquido. Cuando un paciente tiene pancreatitis, puede tener un proceso en el cual puede ser similar a una quemadura. Esto en el sentido de poder poner de presente que el paciente con pancreatitis pierde líquido de su espacio intravascular y ese líquido es importantísimo, por supuesto, reponerlo de la manera correcta. El paciente con pancreatitis en esa situación de hipovolemia debe ser reanimado con líquidos o debe mantenerse un aporte hídrico lo suficiente. Eso es esencial, es importantísimo. Cierto que hay muchos pacientes, como tú dijiste ahorita, un 80 y pico % de pacientes que tienen pancreatitis aguda leve y que de pronto estos pacientes una terapia hídrica así juiciosa y tal, de pronto no tenga efectos sobre ellos, de efectos dañinos sobre ellos. Pero un paciente que tiene una pancreatitis, que le está condicionando pérdida de su volemia, que le está condicionando un trastorno hipovolémico, estos pacientes, si no tienen una corrección hídrica correcta, si el médico no está encima de ellos, valorando la respuesta a los líquidos que le estamos administrando, valorando cómo está su frecuencia cardíaca, valorando cómo está su diuresis, valorando cómo está ese hematocrito, si está hemoconcentrado o no, ¿verdad? Entonces, ese paciente va a tener problemas. Algunos pacientes que tienen shock cardiovascular y supuestamente no mejoraron o no tuvieron una respuesta al tratamiento médico, uno debería pensar si el tratamiento médico fue el correcto en el tiempo correcto, ¿verdad? Y que si esa no respuesta se debió más bien a un tratamiento insuficiente. Entonces, hay un término que acuñaron que decía pancreatitis olvidada. Algo así como que el paciente ingresa por urgencia con un cuadro de pancreatitis, nosotros le hicimos el diagnóstico y nos olvidamos de él. Por allá capaz que lo subieron ahí a una cama en alguno de los pisos de hospitalización y el paciente quedó por allá y después nadie más lo vio. Y estos pacientes entonces van a complicarse. Entonces, nadie discute la restricción de la vía oral hasta saber si este paciente puede o no reiniciar la vía oral. Hay que hacerle un manejo de líquidos acorde a la severidad, acorde a sus necesidades. Y nunca, ¿cómo es?
no es no tener en cuenta, es no controlar, ¿verdad? Este aporte hídrico. Y lo otro que nadie discute es la analgesia. Esto duele y el paciente hay que ponerle analgésicos. No tenemos que salir corriendo a ponerle opioides de entrada. Lo que tú dijiste ahorita de que pues se decía del tema de que la morfina produce espasmo del esfínter de Oddi y que al producir espasmo del esfínter de Oddi pues obviamente sería un factor contraproducente en el manejo de la pancreatitis, la verdad es que esa vaina no quedó demostrada. De todas maneras, uno debería empezar con un manejo analgésico en las líneas de abajo, no recurrir a los opioides de una vez. Pero si uno ve que su paciente con manejo con dipirona, ese paciente no mejora, pues sí, hay que ponerle opioides sintéticos o opioides. Esas tres cosas nadie la discute. El tratamiento de los antibióticos, eso es una vaina tremendamente controversial. Sin embargo, uno asume que un paciente con pancreatitis aguda no necesita antibióticos profilácticos. Los antibióticos profilácticos no tienen cabida en el manejo de estos pacientes. Utiliza uno de los antibióticos cuando tiene identificado un proceso infeccioso. El manejo de la sonda nasogástrica es también controversial. Hay gente que pone la sonda nasogástrica de una vez. La sonda nasogástrica, lo que se dice es que si el paciente no está vomitando, si el paciente no está distendido, si el paciente no está en ilio, pues entonces no necesitaría la sonda nasogástrica. Pero hay personas que dicen que la sonda nasogástrica contribuiría a disminuir esta distensión de la bolsa gástrica y que eso podría tener un efecto positivo en cuanto al control del dolor. Esta vaina es bastante subjetiva. Hay gente que hay gente que dice que la sonda nasogástrica es la morfina del hemiabdomen superior. Vaya. Y que los pacientes que tienen pancreatitis o incluso cólicos biliares que no ceden con el manejo analgésico inicial se verían beneficiados de una sonda nasogástrica. Yo pienso que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? No, las cosas no deberían descartarse de plano digamos, si tienen alguna utilidad. Más bien uno saber que ese recurso está ahí y en el momento que lo considere usarlo. Entonces no es si le pongo o no le pongo sonda nasogástrica, más bien sería si las condiciones del paciente ameritan que yo le ponga entonces una sonda nasogástrica. Y el tratamiento va a estar entonces en directa relación con el estado actual del paciente, porque un paciente con pancreatitis puede perfectamente estar hospitalizado en una cama en piso, en el servicio de hospitalización, o va quizá a necesitar otro paciente que tenga pancreatitis, una unidad de cuidados intensivos porque está en muy mal estado. ¿Ok? Dale. Ok. Bueno, eso pues sería la parte del tratamiento médico no quirúrgico. Con respecto ya a la parte pues, del tratamiento quirúrgico, se asocia más a esos pacientes que presentan esas complicaciones locales. Se ha propuesto, bueno, y esas complicaciones locales, pero que más que todo que estén infectadas. Entonces se ha propuesto que debe ser escalonado, o sea, de lo menos a más. Por ejemplo, aquí como observamos en la imagen, como un step up, se dice pues en inglés, lo principal pues sería el manejo de antibióticos que habíamos dicho, más que todo pues los carbapenémicos. Si el paciente no resoluciona con el manejo pues, de antibióticos, se complicó más. Espera. Escucha, ¿por qué los carbapenémicos? ¿Por qué los carbapenémicos? ¿Por qué? Porque el carbapenémico, pues, Sí, ¿por qué? todavía libra por el amplio espectro y más No. que todo porque se caracteriza la parte de Escherichia coli, bueno, no sé. Bueno, dale, sí, que al final los entra y dicen, pues sale mejor de sí, no sé. Mira, no es por el tema del espectro, porque hay antibióticos que tienen también amplio espectro. Está dado por la penetración del antibiótico al páncreas, o sea, la capacidad de que el antibiótico llegue donde yo lo necesite, ¿ok? Y los carbapenémicos son antibióticos que tienen una penetración, es la palabra que me viene a la mente, ¿verdad? A nivel del páncreas. Entonces, por ejemplo, si yo un paciente que tiene pancreatitis aguda, yo digo, bueno, yo voy a poner un amplio espectro, le voy a poner ampicilina sulbactam. Puede que el ampicilbactam allá no llegue donde yo la necesito, no tenga acción ahí, ¿oíste? Yo le puedo decir, bueno, entonces, digamos, un amplio espectro puede ser que yo ponga ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación que tiene efecto gran positivo y gran negativo, pero que no tiene efecto anaerobicida y la combino con una anaerobicida, clindamicina o metronidazol, que son los dos que manejamos por lo general acá. Si hacemos ese manejo, desde el punto de vista del espectro estaría correcto, pero estos antibióticos quizás no lleguen a donde yo los necesito. Entonces los carbapenémicos sí llegan. Entonces por eso es que
el libro donde leíste te mencionaba los carbapenémicos, ¿ok? Sí. El meropenem, el imipenem, ¿oíste? Ok. Bueno, entonces, si el paciente no solucionó con el manejo de antibióticos, manejo ese escalón, pues pasaríamos a la parte pues, del drenaje, que ahorita vamos a hablar más de esto. Si el paciente con el manejo de ese drenaje tampoco hubo mejoría, siguió en lo mismo, ya hablaríamos entonces de una nefrectomía mínimamente invasiva. Hasta pues ya lo Espérate. último, esto sería. Espérate, cálmate. Esas colecciones que ya yo me di cuenta que estaban infectadas porque ese paciente que venía con glóbulos blancos de 10.000, de 11.000, qué sé yo, de pronto, ¡pum!, se fueron para arriba y están en 16, 17 y el paciente comenzó a hacer fiebre y el paciente empezó a tener deterioro de su estado general. Yo a ese paciente digo, caramba, esta colección se me infectó. Hay cosas imagenológicas que me pueden decir que una colección está absedada y, por ejemplo, la presencia de gas en esas colecciones se considera un signo de que esa colección está absedada. Si yo tengo una colección infectada, esa colección yo la debo drenar. Y hay, como te dije, diferentes maneras de drenarla. En el pasado los pacientes se abrían, se hacía la parotomía, se exploraba toda la celda pancreática, se quitaba todo el tejido desvitalizado, necrótico, se lavaba y se dejaba a ese paciente con el abdomen abierto. Eso no, cuando digo dejaba no es porque no sea vigente todavía, no, sino que ahorita nosotros podemos tener otros recursos para poder llegar y hacer algo similar, como es la cirugía mínimamente invasiva, y entonces por vía laparoscópica va a abordar la celda pancreática y entonces hacer los lavados, dejarlos drenar, hacer la necrosectomía, etc. Pero también hoy día, a través de radiología intervencionista, se puede llegar hasta este sitio, ¿verdad? Y poder hacer drenajes, ¿verdad? Toma de muestras para el estudio bacteriológico, cultivo y antibiograma, o también incluso hay, digamos, descrito accesos al páncreas a través posteriores, ¿verdad? Guiados por o asistidos por laparoscopia. En todo caso, lo que te quiero llevar es que hay una serie de elementos en los cuales yo puedo utilizar para poder tratar a un paciente desde el punto de vista quirúrgico. Pero este tema de la cirugía, tú estás haciendo énfasis en el tratamiento de las lesiones locales, ¿verdad? De estas colecciones cuando se infectan o de, sin estar infectados, un pseudoquiste que tiene unas características porque no todos los pseudoquistes hay que operarlos, que tienen unas características que llevan a poder hacer un tratamiento quirúrgico, que básicamente es conectar el quiste con alguna parte del tubo digestivo. Y lo más común que uno tiene, lo más cercano que uno tiene, por lo general, quiste es el estómago, ¿verdad? Pero a veces, no, a veces hay que hacer la unión del quiste con un asa de ayuno. Bueno, en fin. En todo caso, hay unos pacientes que la actitud quirúrgica deba o se recomienda que sea temprana. A ver, y me explico. Si yo tengo un paciente que tiene un cálculo alojado en el colédoco y ese paciente está cursando con una pancreatitis, yo debo desalojar ese cálculo del colédoco. Y adivinen cómo lo desalojamos, mediante colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Entonces, este paciente que tiene un cálculo en el colédoco y está condicionando un proceso obstructivo, que es el que yo supongo que me lo tiene con la pancreatitis, yo le hago la CEPRE, le extraigo el cálculo del colédoco y luego lo opero y le hago una colecistectomía laparoscópica. ¿Por qué? Le voy a quitar la vesícula, que es de donde están saliendo los cálculos que se me están yendo al colédoco. Esta vaina, como todo en medicina, no se debe coger así a rajatabla, porque es que el hecho de que yo opere al paciente y le haga la colecistectomía laparoscópica a las 48 horas de haberle hecho la CEPRE va a depender del estado del paciente. A ver, y me explico. Si yo tengo un paciente que está en UCI con falla multiorgánica y el paciente tiene un cálculo alojado en el colédoco, ese paciente quizá no sea no es el candidato para yo llevarlo a una colecistectomía laparoscópica. ¿Ok? Pero si yo tengo un paciente que tiene una pancreatitis
y las condiciones permiten de que yo, después de una CEPRE que desaloje el cálculo del colédoco, lo opere, pues lo debo operar. Entonces yo lo digo porque es que uno puede decir, bueno, mira, el tratamiento quirúrgico de la pancreatitis, por lo general el manejo es médico y el tratamiento quirúrgico se reserva para esas lesiones necrótico-supurativas, como llamaban antes, locales, las que necesiten ser tratadas. Por ejemplo, las sobreinfectadas o los pseudoquistes pancreáticos que tengan indicación de cirugía. Pero los pacientes que tienen, vuelvo, insisto, coledocolitiasis asociada a pancreatitis, yo les debo hacer una CEPRE y quitarles el cálculo. Y si las condiciones del paciente lo permiten, debo operarlo y hacer una colecistectomía laparoscópica. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Nunca dicen no, es chéverísimo. Dicen, sí, claro, doc. Crystal. Bueno, dale. Y le gustaría decir manejar la parte etiológica. Bueno, entonces, seguidamente, pues en esta diapositiva yo quería más enfatizarme en la parte del drenaje, porque pues actualmente se ha evidenciado que muchos pacientes hasta el drenaje han tenido bastante mejoría. Ya estos dos procedimientos siguientes ya es cuando un paciente que de verdad no tuvo resolución y pues encontró una mayor gravedad. Perdona, ¿Sí? ¿a qué drenaje te refieres? Disculpa, me perdí. Pues entonces, eso es lo que iba a hablar. La parte del drenaje encontramos varias técnicas. Entonces tenemos el drenaje Ya, qué pena, dale. percutáneo y podemos encontrar también un drenaje endoscópico. Básicamente es como la vía de acceso, si no estoy mal, para poder, pues, valga la redundancia, pues drenar esas colecciones. O sea, más que todo el drenaje se utiliza eso, para quitar esas colecciones de líquido que se encuentren allí. Mira, Entonces, por ejemplo, hoy contamos afortunadamente con varias opciones para hacer un drenaje. Esas opciones no solamente están dadas en el simplismo de decir que cuál es mejor y cuál es peor. Uno puede decir que una buena opción sería la opción menos invasiva que me permita drenar algo, eso es lógico. Pero resulta que puede que uno, tratando de hacer un drenaje percutáneo por radiología intervencionista, simple y llanamente lo que está ahí no salga por el catéter con el que yo estoy intentando hacer el drenaje, ¿ok? Porque son colecciones particuladas, porque son colecciones muy densas, ¿verdad? Y no las puedo drenar. Entonces, un procedimiento valioso, poco invasivo como sería la punción percutánea, en algunos pacientes puede no ser lo que el paciente necesite. Uno podría decir, bueno, pero entonces yo voy a priorizar el tema de hacer el drenaje por cirugía mínimamente invasiva, haciendo una laparoscópica, y está bien, y en la mayoría de los casos se puede hacer o debería poderse hacer, pero entonces tú ahí chocas con el tema de los recursos técnicos, el recurso humano que lo pueda hacer, ¿verdad? Y entonces, pues si no se puede hacer, entonces hay que operar al paciente y abrirlo, ¿sí? Y hacerle entonces el drenaje abierto. Entonces, hoy tenemos varias maneras de poder lograr el drenaje de estas colecciones, ¿ok? ok. O sea, más que todo es también donde están, o sea, además de lo que usted dice, es también evaluar también dónde se encuentran esas colecciones, porque hay ciertos tipos de drenajes eh, que se, como que de acuerdo al lugar o sitio de inserción, facilita más acceder a ese sitio. No sé si tienen eso. Sí. Hay, Y como todo en medicina, hay una serie de variables que al ser tenidas en cuenta nos van a decir cuál sería la mejor arma de las que tenemos a nuestra disposición para atender a ese paciente. De eso se trata la medicina, de uno individualizar al paciente con su enfermedad. Y entonces, de acuerdo a eso, uno hace el tratamiento en pancreatitis o en lo que tú quieras, ¿ok? Porque muy posiblemente no, las recetas sean de uso, de aplicación universal y que a todo el mundo le sirva, ¿verdad? Hay hay cosas muy particulares de cada paciente que hay que tener en cuenta. Bueno, en este caso es así, ¿no es? bueno, y ya lo último sería la necrosectomía, pero como habíamos dicho, lo ideal es que sea lo menos traumático para el paciente. Entonces,
en teoría la de mejor elección sería la mínimamente invasiva, que a su vez también ha evolucionado y también podemos encontrar varias camas, por decirlo así, en la cual pues no va a tener tanto traumatismo pues para ese paciente. Entonces, por ejemplo, tenemos esa necrosectomía mínimamente invasiva, laparoscópica, o también podemos tener esa vía de retroperitoneal videoasistida. Más que todo, pues había visto que pues ahora el auge y todo eso, la vía endoscópica pues es la menos traumática porque es una incisión muy pequeña, como 5 centímetros, entonces no generaría tanto trauma. ¿Qué pasó? Anteriormente estaba la necrosectomía abierta, como se había dicho, básicamente, como su nombre indica, abren al paciente, pero eso tenía mayor riesgo de mortalidad en cuanto a hemorragia. Y solamente pues digamos que para acceder a una parte muy pequeña de lo que queríamos evaluar. Mira, hoy por hoy, la cirugía mínimamente invasiva se está tomando todos los terrenos, ¿ok? O sea, hoy por hoy, cada día son más las cirugías que se pueden hacer, ¿verdad? Con cirugía mínimamente invasiva. En la medida en que nosotros contamos con mejores instrumentos ópticos, en la medida en que nosotros contamos con mejores suturas para hacer anastomosis endoscópicas, ¿verdad? Laparoscópicas, en la medida en que contamos con colorantes, como una vaina que se llama el verde de indocianina, hay otros, ¿verdad? Que me pueden marcar a mí por dónde va el árbol biliar, la vía biliar extrahepática, me pueden marcar a mí cómo está perfundido un segmento de intestino que yo pretendo anastomosar o unir. O sea, a medida que pues, vamos haciendo acopio de más recursos, en esa misma medida se va haciendo más factible que la mayoría de las cosas se operen por cirugía mínimamente invasiva. ¿Ok? Por supuesto que un paciente que está con su abdomen abierto en una incisión que va del apéndice sifoides al pubis, ¿verdad? Y que se deja en la parostomía o en abdomen abierto, pues tiene un trauma, una agresión, ¿verdad? Mucho mayor que una cirugía mínimamente invasiva. Pero, vuelvo y te digo, las cosas tienen su indicación y sus limitaciones. A veces un paciente podrá necesitar que se le haga una laparotomía, ¿verdad? Y dejar ese abdomen abierto después de haber hecho una necrosectomía y un lavado de la celda pancreática y volver a entrar más adelante y manejarlo como abdomen abierto, ¿ok? O sea, son recursos que están ahí y que en algún momento podrían ser necesario usarlos, ¿oíste? Sí, sí, doctor. Bueno, siguiendo con la otra parte, porque básicamente lo de la pancreatitis se divide en dos bloques, la aguda y la crónica. Ya la crónica ya es un proceso, obviamente también inflamatorio, pero un proceso irreversible, carácter crónico, que más que todo va a conducir al desarrollo de fibrosis y a su vez a una pérdida funcional de ese mismo páncreas, o sea, una pérdida en cuanto a este parénquima exocrino y endocrino. En cuanto a su epidemiología, pues se establece que hay una incidencia de 5 a Bueno, 12 casos. espérate. ¿Sí? Ve, el tema es así, ¿no? Lo que tú dijiste está bien. Aparte, me parece muy chévere cómo estás llevando a cabo esta exposición. Súper. Mira, para volver. Imaginemos el páncreas con una célula acinar que produce. Mierda, espérate un momentito. Espera, dame un segundo. Bueno, tenemos un páncreas que entonces tiene su parte exocrina y su parte endocrina. Tiene la producción de todas estas enzimas proteolíticas que necesitamos para la digestión y tiene también la producción de sustancias como la insulina o el glucagón. ¿Qué pasa? Que cuando hay pancreatitis y se alteran estas células, entonces no llevan a cabo su función. Fíjate que los criterios de Ransom, uno de los criterios de 24 horas es la glicemia. En el entendido de que si está elevada, podría estarme hablando de una insuficiencia del páncreas para producir insulina. ¿Qué sucede? Que luego estas células, estos espacios celulares, estas células empiezan a ser reemplazadas por tejido fibrótico que no tiene ninguna función, ni endocrina, ni endocrina, ni de nada. En la medida que yo tengo pacientes con pancreatitis crónica que hacen lo que los franceses hablan pausa pancreática, que hacen episodios repetidos de pancreatitis aguda,
esas inflamaciones repetidas más cambio o sustitución de ese tejido por tejido fibrótico me va volviendo un páncreas que no sirve, porque empieza a ser un páncreas que tiene la función endocrina y exocrina porque tiene las células para poderlo hacer, a volverse un páncreas que está lleno de tejido fibrótico que no cumple ninguna función. Entonces, en la pancreatitis crónica, lo que empieza a verse, ¿verdad? O lo que yo debo demostrar, ¿oíste? Es que hay un menoscabo de la función exocrina y endocrina del páncreas, ¿ok? Ok. Bueno, entonces siguiendo con esto de la epidemiología, entonces estamos hablando que también va a haber una prevalencia de 30 a 40 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces, bueno, eso es lo que usted dijo, lo vamos a hablar un poquito más en la fisiopatología, en la otra diapositiva. Entonces, con respecto a los factores de riesgo, o sea, en la etiología, aquí, bueno, nosotros anteriormente habíamos dicho que era muy importante la parte de la litiasis, que era una de las principales porcentajes en la pancreatitis aguda. Acá, la pancreatitis crónica, más que todo, se ha demostrado que la mayor casos de incidencia sería la parte del alcoholismo, más de un 15%, y también está muy arriesgado la parte de la genética. Pues ya lo de la parte alcohólica, pues ya habíamos hablado de sus razones en la primera parte de la charla, pero aquí en la parte de la genética es muy importante tener en cuenta que hay ciertos genes, por ejemplo, mutaciones en cuanto al cromosoma 7q31 o también mutaciones en cuanto a ese tripsinógeno catiónico PRSS1, en el cual va a tener una ganancia de la función y a su vez, o sea, al haber esa mutación va a generar una activación prematura de ese tripsinógeno en tripsina en el interior pues, de esos acinos pancreáticos. Tenemos otro gen también muy importante, que sería el SPINK1, que al haber una mutación de este gen, va a haber una mutación en cuanto a porque nosotros sabemos que a nivel normal nuestro páncreas tiene una enzima, o sea, una enzima reguladora, una inhibidora del mismo tripsinógeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una mutación en cuanto a esto, entonces siempre va a estar, o sea, no va a haber nada que lo frene, no va a haber nada que genere esa inactivación de ese tripsinógeno normalmente en ese asino pancreático. Y también tenemos uno muy importante, por ejemplo, el receptor de transmembrana de fibrosis quística, en el cual se le atribuye a que él va a regular también en cierta forma dos cosas, la parte pues de la regulación del bicarbonato y la salida de agua y bicarbonato al jugo pancreático, y también la parte de cómo sería el ingreso de calcio a nivel intracelular. Porque nosotros sabemos pues, que el calcio también cumple una función muy importante pues, en la fisiopatología. Más que todo es eso. Esta parte genética es muy importante tener en cuenta porque muchas veces podemos encontrar esos pacientes jóvenes o pacientes con antecedentes de pancreatitis aguda previa o pacientes que también son muy jóvenes y han tenido esa insuficiencia exocrina o endocrina, entonces es muy importante evaluar ese perfil genético. Por otro lado, podemos encontrar una pancreatitis autoinmune. Estas pancreatitis a su vez hace una subdivisión tipo 1 y tipo 2 y más que todo tiene que ver el tipo de infiltrado que podemos encontrar en ese páncreas. Entonces, por ejemplo, en la tipo 1, más que todo podemos encontrar uno infiltrado linfoplasmáticos con fibrosis, entre otros. En cambio, la tipo 2, más que todo, el infiltrado va a ser de tipo neutrofílico y otras células plasmáticas que van a generar también esa parte inflamatoria. ¿Qué va a pasar de estas ambas autoinmunes? Que va a haber un aumento en cuanto a la presencia de inmunoglobulinas, sobre todo la G4. Bueno, eso es más que todo en la parte pues, de las etiologías. También se menciona un tipo de pancreatitis tropical, más que tú pues había leído que eso se hace referencia tropical, primero por el sitio de incidencia, más que todo se da en la India y África tropical, y tiene que también que ver con dos cosas. Primero, que esos pacientes se les ha relacionado mutaciones en cuanto al SPINK1,
Y segundo, pacientes en cuanto a su dieta alimenticia, que está más alta en cuanto a almidones y yuca. Bueno, con respecto a la fisiopatología, lo que había dicho el doctor, para que se nos dé una fibrosis, todo eso, la pancreatitis crónica, primero se ha propuesto esa teoría de que primero debe haber una noxa repetitiva, o sea, el paciente pudo tener anteriormente estos episodios de pancreatitis aguda. Lo que pasa es que en la pancreatitis aguda va a haber una resolución de esta y no va a haber como una pérdida en la integridad del tejido. ¿Qué va a pasar aquí entonces en la pancreatitis crónica? Realmente, como había dicho anteriormente, no va a haber una resolución, va a ser algo irreversible. ¿Qué va a pasar? A la presencia de tanta inflamación y de la activación de esas enzimas proteolíticas y bueno, y todo este sistema inflamatorio va a generar que entonces la activación de estas células estrelladas pancreáticas, que estas células estrelladas plasmáticas, a su vez va a activar, o mejor dicho, va a segregar otros productos, por ejemplo, colágenos. O sea, estas van a ser como el papel de fibroblastos, miofibroblastos. Se van a segregar colágeno tipo 1, tipo 2, fibronectina, laminina, entre otros, que conjuntamente con la activación de la inflamación persistente, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral y el acompañamiento de otros factores, por ejemplo, el factor de crecimiento derivado de plaquetas y otros factores fibrogenéticos, van a generar entonces que finalmente un tejido fibrótico, un tejido que finalmente va a dañar ese, sí, esa integridad pues, del tejido como tal y por ende va a ser un tejido que va a ser incapaz de cumplir las funciones fisiológicamente normales, tanto exocrina como endocrina. Todo esto se va a dar dado pues unos mecanismos, como lo tenemos aquí en la imagen, unos mecanismos dependientes de las proteasas, unos mecanismos que van a estar relacionados por ese estrés, va a haber un daño intracelular obviamente, y unos mecanismos relacionados a la disfunción ductal, y unos factores ambientales y de comportamiento. Estos factores ambientales se han asociado que, por ejemplo, pacientes con gran consumo de tabaco y de alcohol van a generar pues, mayores radicales libres y van a incrementar más que se dé esa nota y esa inflamación persistente. Hay que recordar que estos pacientes con pancreatitis crónica hay una mayor predisposición, o sea, si nosotros unimos esta pancreatitis crónica también con la edad y la parte ambiental y alimenticia, son pacientes muy predispuestos a que posteriormente desarrollen un cáncer pancreático. Bueno, con respecto a las manifestaciones clínicas, aquí obviamente vamos a tener la principal manifestación, el dolor. En el dolor a nivel del epigastrio, el dolor ese penetrante, ese dolor a nivel de fajón, la verdad es que ese dolor va a ir en aumento, cada vez va a ser más y más opresivo. La parte de los vómitos, la verdad es que al principio los pacientes pueden no presentar vómitos, puede ser ya al final de la enfermedad. Básicamente estos dos síntomas depende de la intensidad y de la severidad y de la evolución de pues, de la enfermedad. A su vez, hay que tener muy en cuenta que como los pacientes van a cruzar finalmente a una pérdida de la función endocrina y exocrina, entonces el paciente va, por ejemplo, a tener deficiencias en cuanto deficiencias vitamínicas liposolubles, va a presentar malabsorción intestinal, el paciente puede presentar, por ejemplo, también esteatorrea o también osteopenia, osteoporosis, a nivel pues de la parte de la función pues exocrina. A nivel de la función endocrina es muy frecuente que encontremos pacientes ya con episodios de diabetes mellitus. Y ya la parte de la ictericia y la colangitis, pues ya sabemos que es cuando está asociado a la parte pues del árbol ese biliar o colangitis, sí, de la parte biliar más que todo. Paciente, como el paciente va a tener una mala absorción, malnutrición, es muy frecuente que se dé una pérdida exponencial de peso de manera pues involuntaria. Y también episodios diarreicos. Sí, con respecto a eso. En la parte pues, de el diagnóstico y las pruebas de laboratorio, aquí quería recalcar algo. Aquí no necesariamente no nos podemos guiar de la amilasa ni la lipasa, porque pues estas se pueden encontrar normales,
la parte de la bilirrubina, pues eso también depende del factor etiológico. Aquí lo que podemos ayudarnos más que todo es la presencia de que de un test de secretina positivo o la presencia de una esteatorrea, por ejemplo, más de 7 gramos en 24 horas, y la presencia de un tripsinógeno bajo. ¿Por qué? Porque la parte exocrina está alterada. También se ha propuesto, además de mantener ese gabinete de pruebas de laboratorio, los normales, el hemograma, la bilirrubina, las pruebas de función pancreática, entre otros, es eso, muy importante mantener esto, lo de la lactasa fecal, que es una prueba muy importante, porque probablemente debe estar en mayor de 200 miligramos en las heces. Sin embargo, en estos pacientes, como va a estar alterada su función exocrina, podemos encontrar la parte pues menor, una lactasa fecal 1 menor de 200 miligramos hasta 100 miligramos en esas heces. Además de esto, tenemos que tener en cuenta cómo está la glicemia. Por ejemplo, estos pacientes ya presentan con un curso de hiperglucemia. Importante también la parte de la estimulación con secretina. Sabemos que la secretina es una de las hormonas que van a incentivar la secreción de jugo pancreático y por ende pues, de las enzimas digestivas. ¿Qué va a pasar? Probablemente vamos a encontrar que en concentraciones de bicarbonato máximas va a ser menor de 80 miliquebrentes por litro. Entonces ya nos está indicando que hay una insuficiencia exocrina. Igual forma pasa eso con lo del tripsinógeno y lo del calcio y la paratirohormona. Tiene que ver más que todo para indicar si puede existir una causa subyacente, por ejemplo, un hiperparatiroidismo. Y la parte de las inmunoglobulinas, más que todo nos ayudarían a orientarnos si de pronto la causa de esa pancreatitis crónica es debido a una pancreatitis autoinmune. Lo que yo les había dicho, podemos tener las inmunoglobulinas G4 altas o otros aspectos, por ejemplo, los ANAS y todos que nos estarían diciendo otras enfermedades autoinmunes, lupus o artritis reumatoide, lo siento. En cuanto a la parte ecográfica, más que todo, nos ayudaría, más que todo, pues a ver a la morfología, cómo qué complicaciones o qué consecuencias podemos encontrar a nivel de nuestro páncreas. Ya el páncreas ha perdido, en cierta forma, la integridad, va a ser un páncreas de bordes irregulares, es un páncreas que probablemente, de una de las consecuencias de estos periodos recurrentes, podemos encontrar un conducto pancreático dilatado, podemos encontrar un conducto dilatado. Aquí, por ejemplo, en la ecografía también nos ayudarían. ¿Aló? Sí, es que te fuiste por unos segundos. Me fui, anda. Sí, Deben ser te fuiste. a veces que No. el internet como que va y viene y yo como tengo datos, entonces como que el Okay, paso de no, los... dale, fresca que a todos nos pasa, dale. Ok. Entonces aquí a nivel de la ecografía también nos ayudaría mucho a evaluar la presencia de calcificaciones. Aquí se han propuesto pues unos criterios, aquí como observamos, aquí tengo dos criterios. Ahí se puede de nuevo. Bueno, tengo aquí la presencia de dos escalas, donde en esta evidencia cambios histológicos típicos de una fibrosis y criterios menores, por ejemplo, ya la parte de la persistencia de ese dolor abdominal, tipo alcohólico, o una ECO, está compatible a esa pancreatitis crónica, insuficiencia exocrina, endocrina, y en fin, todo esto. ¿Qué va a pasar? Un criterio mayor, por ejemplo, una calcificación, o 3 o más criterios menores, ya nos están haciendo una sugerencia de diagnosticar pues, ya pancreatitis crónica. Esto pues a nivel pues, general. A nivel de la ecografía, se propuso un consenso de Rosenmond, en el cual también nos ponen unos criterios con respecto a las características del parénquima, a las características del parénquima y a las características ductales. Entonces, a las características del parénquima nos ponen, por ejemplo, criterios mayores A, B y menores. De los criterios mayores A, más que todo nos hablan
de cómo está, si existen focos hipercoicos. Todos nos hablan pues de esas características, cómo están esos focos hipercoicos, sin sombras, de acuerdo también a la lobularidad, si existe la presencia de quistes pancreáticos mayor o igual a 2 milímetros, entre otros. Y ya en la parte pues, de los criterios ductales, como su nombre lo indica, en los criterios mayores A nos evaluará si existe presencia de cálculos en esos mismos conducto pancreático principal. Y en la parte del criterio menor, también nos hablaría entonces de que cómo está el contorno de ese conducto pancreático, si es irregular, si presenta ramas laterales alteradas, si al contrario presenta unas dilataciones o presenta bordes hipercoicos, entre otros. ¿Qué es lo que nos interesa? Que al final nos hacen una sugerencia para dar ese diagnóstico de una suma. Por ejemplo, si tenemos un criterio mayor A más 3 criterios menores, ya nos está dando una sugerencia compatible de. Y si nosotros tenemos un criterio A más un criterio B más mayor o igual a 3 criterios menores, ya nos están dando un indicativo de pancreatitis crónica, entre otros. O sea, este es como para evaluarnos a nivel de la ecografía endoscópica. Sin embargo, pues no solamente nos podemos quedar en la parte de la ecografía endoscópica, también tenemos otras pruebas ecográficas. Obviamente la que mayor siempre hemos escuchado sería la parte de la tomografía computarizada, más que todo que observamos en las pruebas de imágenes, tanto en la tomografía computarizada como bueno, eso no es la resonancia, pero la tomografía computarizada y las resonancias nos permiten ayudar a ver cómo está esa morfología, entonces nos permiten ver cómo está la dilatación del conducto pancreático, se puede observar alguna atrofia, si hay algunas calcificaciones, por ejemplo aquí creo, no estoy mal, nos está indicando que hay unas calcificaciones en ese parénquima pancreático, y si también presenta contornos irregulares. Ya la parte del CEPRE, más que todo es la parte, pues la etiología biliar. Sabemos que la CEPRE también, tanto diagnóstica, también es una prueba terapéutica. Bueno, seguimos ya la parte pues del tratamiento. También vamos a hablar, aquí también se habla mucho de un tratamiento médico, quirúrgico y no quirúrgico. Entonces, el no quirúrgico, más que todo, primero, establecer que el paciente debe estar consciente de modificar su estilo de vida. Por ejemplo, esos pacientes con alcoholismo, tabaquismo, realmente deben disminuir o quitar eso de verdad de su vida. Seguidamente, pues estos pacientes, como habíamos dicho, van a tener un dolor en este epigastrio, mesogastrio, de manera muy fuerte, muy crónica, muy profunda, no va o sea, no va a quitar con nada más que todo. Entonces estos pacientes tienden mucho a recurrir a los opiáceos de gran espectro, de mayor potencia. No es lo ideal porque a veces pueden generar cierta dependencia. Entonces hay que evaluar qué tipo, en qué escala pues, del dolor estaría y evaluar pues la asignación de eso, de la potencia de los AINES o de los opiáceos en este caso. También evaluar el manejo pues, de las insuficiencias pancreáticas. Aquí hay que evaluar que si el paciente presenta insuficiencia endo o exocrina. O sea, no necesariamente un paciente con pancreatitis crónica no necesariamente debe tener una insuficiencia pancreática endo o exocrina, sino cuando ya todo ese proceso fibrótico alcanzó más del 90% de la glándula y ya el paciente empieza a manifestar esos síntomas de endo y exocrino. A mí se me había olvidado decirles eso. Entonces, ya cuando nosotros tenemos en cuenta que, bueno, la clínica presenta, por ejemplo, esteatorrea, osteopenia y todo eso, y nos ayuda a la parte de confirmatoria de imágenes, y bueno, ya tenemos eso, pues habría que hacerle un seguimiento, pues manejar la parte, por ejemplo, de la glicemia, si amerita insulina, o lo que sea, o la parte pues de la exocrina, más que todo nos interesaría ver si el paciente es candidato a manejo de unas enzimas digestivas de apoyo, si no estoy mal. O también, como el paciente también presenta la parte de hipovitaminosis, deficiencia en vitaminas liposolubles, podemos hacerle como un coayudante frente a este tema. La parte, pues, hay otros tratamientos, la parte, se hablan de un bloqueo celíaco, la verdad que eso también está controversial, y también se
perdón, de otro tratamiento pues más fuerte con respecto más que todo al dolor, de pregabalina y todo eso. Aquí, ¿qué nos interesa en este tratamiento? Es mejorar la calidad de vida del paciente. Estos pacientes se quejan mucho por un dolor crónico y muy fuerte. Terceramente, tenemos entonces un tratamiento endoscópico, pero este tratamiento endoscópico más que todo es para, si podemos quitar un poco la causa, por ejemplo, la presencia de ciertos cálculos que obstruyen el conducto pancreático, si existe una estenosis biliar, entre otras cosas. Eso más que todo va a ser a través de la inserción de un stent o también pues de una endoprótesis de cómo esté, por ejemplo, si hay una estenosis o cómo esté el diámetro del conducto pancreático principal. Bueno, sí, más que todo es eso. Ya en la parte del tratamiento quirúrgico, la verdad es que en el tratamiento quirúrgico hay una gran variedad de procedimientos. Ya realmente, digamos que el páncreas llega a un punto que, digamos que así no da más, el paciente tiene una mala calidad de vida, entonces pues ya se manejan estas técnicas. Unas técnicas. Hay que tener en cuenta que a nivel quirúrgico existen dos técnicas. Está pues las técnicas derivativas o de drenaje y las técnicas de recesión. Sin embargo, antes de cualquier técnica hay que tener en cuenta unos indicadores de cuándo debo yo operar al paciente o qué debo yo tener en cuenta. Entonces, primeramente, pues tengo que descartar la presencia de cáncer en cierta masa inflamatoria. Entonces, como todos sabemos, va a haber una afectación más que todo en ese tejido. Muchas veces se ha visto que puede haber una confusión que en vez de tener una pancreatitis crónica, pues el paciente pues tenía un tejido canceroso. Segundo, pues distinguir entre un pseudoquiste y un tumor quístico. Sabemos, hay a veces que los pseudoquistes pueden tener una resolución espontánea, entonces hay que evaluar eso. Tercero, eliminar todas y cada una pues, de las lesiones obstructivas si se eligen técnicas derivativas. O sea, evaluarlo en la parte de los cálculos o de las estenosis que habíamos hablado anteriormente. 4, realmente debemos hacer un control postoperatorio, tanto a corto y a largo plazo, mantener al paciente en vigilancia. Teniendo en cuenta todos estos indicadores, el paciente los cumple, sí o no, para hacer la cirugía. Ahora sí estaríamos hablando de que con respecto a la pancreatitis crónica van a existir esas dos técnicas que yo les había comentado, la parte de las cirugías derivativas o de drenaje y la de resección. Entonces, tenemos que la parte, o sea, que se van a diferenciar estas dos técnicas, porque es que no es lo mismo. La parte de las cirugías derivativas de drenaje va a consistir en que va a consistir en la abertura pues, del conducto. Por ejemplo, vamos a ver aquí la apertura del conducto pancreático principal, nos van a permitir una extracción pues, de esos cálculos y a su vez se caracteriza porque puede existir una anastomosis pues, de ese conducto pancreático con respecto al intestino. ¿Qué va a pasar con la cirugía? Si nosotros vemos la palabra recepción, sería pues quitar. Entonces, más que todo, va a haber, se va a quitar una parte del páncreas, se puede quitar también todo el páncreas, que eso sería pancreatectomía total. Más que todo, entonces, en la parte de las derivativas, como observamos aquí en esta tabla, se han propuesto dos. Tenemos las caudales y las laterolaterales. La verdad, las caudales, que era la famosa operación de, de Duval, si no estoy mal, pero realmente esa técnica ya está en desuso. Esa técnica, por ejemplo, consistía, aquí lo observamos en la imagen, que había una esplenectomía y había una derivación en la parte del intestino, con la parte pues, de la cola del páncreas, con el fin de que todo el material surgiera a este lado, o sea, evacuara para este lado. Pero realmente pues estuvo en desuso, ya está en desuso esta técnica. Tenemos la otra, que es la más conocida, por ejemplo, las laterales, que es la de, que está la parting crucial. ¿Esta en qué va a consistir? Esta va a consistir en que en la apertura de ese conducto pancreático principal,
se va a anastomatizar, a hacer una anastomosis con la otra parte pues, del intestino en la parte lateral inferior con el páncreas. No va a haber una resección total y se va a preservar también pues, la parte del vaso. Y la parte pues, de las resecciones, que es como quitar una parte del páncreas o quitar todo el páncreas, van a haber también una gran cantidad una gama de operaciones. Tenemos, por ejemplo, las pancreatomías totales, para que básicamente se van a quitar todo el páncreas, o podemos tener ciertas pancreatectomías que se van a quitar ciertos segmentos y se van a conservar otros, o que van a tener anastomosis con otras partes. Entonces, las más conocidas en cuanto a las recesiones, tenemos, por ejemplo, las intervenciones de Beger y las intervenciones de Frey, que, por ejemplo, la de Frey es una recesión que más que todo se da de manera focal y limitada en la cabeza del páncreas, sin transección, o sea, va a haber como un ahuecamiento y se puede haber una anastomosis longitudinal de ese conducto pancreático. Aquí puede haber preservación del duodeno. Y en la de Beger es más que todo, también es muy parecida, también va a haber una resección subtotal de la cabeza del páncreas con preservación duodenal, como observamos aquí. Ya en las totales, por ejemplo, están las totales o están las cuasi totales. Ya en las totales, más que todo, sea cuando ya de verdad el paciente, el páncreas no funciona para nada, en pocas palabras, no tiene ninguna función exo ni endocrina. Y se ha evaluado que se puede realizar las pancreatomías totales más, ¿cómo se llama? Más, se está evaluando instaurarles islotes del Langerhans. La verdad es que se están estudios. Ya, doctor. Aló, aló. Sí, sí te escuchas, Mario. Se fue el doctor. Tal Bueno, ya vez, terminé. Ya yo no, terminé. Hola, hola. Bolitas. Hola, doctor. Espérate. Bueno, María José, ¿cómo es tu apellido? Albarracín, Ok, Conrado. ya está. Óyeme, bueno, me pareció súper chévere la exposición del manejo de la pancreatitis en general. Espérate, hombre, que estoy anotando algo acá. Bueno, miren, es importante entender esto, es importante entender los factores que hacen o inciden en la clasificación de la pancreatitis. Bueno, en fin, todo es importante. Lo que pasa es que si yo le doy importancia a algunos aspectos, nada más parece que los otros no los tuvieran. Este tema suele ser objeto de bastante evaluación en los exámenes, ¿ok? Por su frecuencia con la que se presenta, ¿verdad? La pancreatitis es algo de todos los días. Por la importancia de su comprensión y su manejo por parte del médico general. Porque cuando está en un servicio de urgencias, él pues es el primero que ve al paciente, el que sospecha el diagnóstico y el que inicia un tratamiento médico que en los casos de las pancreatitis aguda, moderadas o graves, es muy importante en sus primeras fases. Tradicionalmente, acá, cuando digo acá hablo de nosotros acá en Barranquilla, no sé si el resto del país, pero bueno.
se considera que las pancreatitis que son obstructivas o de causa biliar las ve el cirujano y las otras pancreatitis las ve el médico internista. Eso no debería ser así, porque el manejo de la pancreatitis es un enfoque multidisciplinario. Y no porque una pancreatitis sea alcohólica, no significa que no pueda terminar en un procedimiento quirúrgico para el tratamiento de las complicaciones locales de la pancreatitis, ya sean las colecciones infectadas, las colecciones que terminan convirtiéndose en pseudoquiste pancreático. Eso entiendo yo, se hace porque, bueno, como en un momento dado, si hay una obstrucción de la vía biliar, pues uno va a tratar de erradicarla, ya sea mediante CEPRE y, como les decía yo, posteriormente o al poco tiempo hacer una colestetomía laparoscópica si las condiciones la permiten. De todas maneras, una pancreatitis, el cirujano debe estar involucrado en su valoración, o sea, debe ser consultado para que se haga parte de la atención de ese paciente, porque independiente de la causa, puede llegar a necesitar del concurso del cirujano. Entonces, esa división, la verdad que a mí me parece un poquito medio, ajá. Es como cuando dicen acá que las hemorragias digestivas altas las ve el médico internista y las bajas las ve el cirujano. Como si no fuera que una hemorragia digestiva alta pueda producir un sangrado de tal magnitud que no sea posible la corrección por vía endoscópica y tengo que entrar a operar a un paciente y hacerle una gastrectomía total, por ejemplo. Entonces, esas cosas, a mi juicio, no, pues no van porque uno no sabe o podría necesitarse el concurso de todos. Y porque el manejo de esta patología de la pancreatitis involucra a mucha gente, o podría involucrar a mucha gente. Al internista, al cirujano, al médico que está en UCI, al radiólogo intervencionista, a la nutricionista, al infectólogo, ¿verdad? A la fisioterapeuta, en fin, hay alrededor de un paciente con pancreatitis y sobre todo una pancreatitis aguda grave, pues un montón de situaciones a resolver que necesitan de una serie de profesionales que aporten a la solución. Entonces es un tema muy, muy, muy importante y que pues yo como siempre los motivo a que ustedes lo lean porque nadie aprende pancreatitis escuchando la voz en un celular. Nadie, nobody. Bueno, María José, me parece chévere. Bueno, ¿qué sigue? ¿Alguien me estaba escuchando? Sí, doctor, Sí, claro, ya doctor. este grupo terminó, seguiría el grupo de abdomen 2, o sea, la segunda parte de abdomen agudo. No te escuché bien, Angie, qué pena. ¿Sigue el otro grupo de qué? De abdomen agudo, la segunda parte. Esa segunda parte me hace pensar que es que ahorita no está preparado el otro grupo para hacer la exposición, ¿es así? Es así, No, doctor. sí, doctor, claro. Sí, claro. Pero no Bueno, sé, como ya son las y 40, usted dirá si se hace enseguida o... ¿Qué sigue a continuación? Ahora viene apendicitis. Apendicitis. Bueno. Seguimos con apendicitis. Bueno, ¿por qué no empezamos a hablar de apendicitis en sus generalidades? ¿Ya? Y vamos adelantando eso. Miren, el examen es el 1 de septiembre. ¿Ok? O sea, está ahí a la vuelta de la oreja. Entonces, vamos tocando los temas para poderlos evacuando y bueno, no nos coja el primer corte así como fuera de base, ¿ok? Bueno, dale, inicia con el tema de apendicitis. Bueno, Están cargando la diapositiva. ¿Entre cuántos? Muy pesada, ¿qué? Pretendo ser un chiste.
Ya pueden ver la diapositiva. Correcto. Sí. No, yo no lo veo todavía. Ahora sí las veo. Pues bueno, vamos a continuar con lo que sería abdomen agudo 2. Como primer ítem, pues está lo que sería la apendicitis aguda. Tenemos que esta pues va a comprender lo que es la inflamación de la apéndice secal o vermiforme. En la mayoría de las veces, dicha inflamación está causada por lo que es un proceso obstructivo de dicha luz apendicular. En cuanto a esta patología, pues se caracterizó por primera vez como una entidad quirúrgica en lo que fue el año 1886 por el patólogo Reinhard Fisch, y actualmente se presenta como la patología quirúrgica abdominal no traumática más común en todo el mundo. Su incidencia anual pues ronda en lo que son los 139 casos por cada 100.000 habitantes. Dicha patología es muy infrecuente en lo que son niños muy jóvenes, y así también es infrecuente en adultos mayores. Esta pues tiene su pico de incidencia en lo que sería la segunda y tercera década de la vida como tal. Y pues así muestra lo que es una relación inversa en lo que sería incidencia y la mortalidad, puesto que la incidencia es pues menor en la población joven, como ya se dijo, y en la población anciana, pero en dicha población anciana lo que sería la mortalidad se va a incrementar de un 4 a un 8%. En cambio, en la población joven o en edad media, esta mortalidad es solamente de un 1%, aunque se ve más pues en este grupo etario. Sigue, Stacy. En cuanto a lo que sería la anatomía de dicho órgano, pues este va a ser una estructura tubular que se va a localizar en lo que será la pared posterior medial del ciego, aproximadamente a 1.7 centímetros de lo que es la válvula iliocecal. Esta pues es el punto en el cual convergen lo que serían las tenias del ciego. El apéndice asimismo va a variar en lo que sería su longitud. Puede ir de 1 centímetro a más de 20, aunque en casi todos o generalmente va de 6 a 9 centímetros de largo. Y así también se han documentado casos en los que hay ausencia de dicho apéndice, incluso hasta duplicaciones, pero estos casos son muy particulares. Sus relaciones anatómicas pues están dadas en la parte posterior o de forma posterior con el músculo iliopsoas y el plexo lumbar. Y en la zona anterior, pues está dada con lo que sería la pared abdominal. El apéndice como tal, pues va a estar irrigado por lo que sería va a estar irrigado pues por la arteria apendicular, que a su vez es rama de la iliocórica, y posteriormente esta misma deriva de lo que sería la arteria mesentérica superior. Asimismo, dicha arteria apendicular va a atravesar longitudinalmente una estructura que se conoce como mesoapéndice para terminar en lo que sería la punta del órgano. Este mesoapéndice consta o posee lo que sería un
tamaño variable, entonces va a estar en íntima relación con el apéndice como tal y le va a otorgar una variabilidad de posición. Como se puede ver en la imagen, este puede ser o puede poseer una localización retrocecal, subcecal, periliar, posterior y pélvica. Sí, este es. En cuanto a la parte de la etiología y la patogenia, pues tenemos que el factor predominante en la apendicitis aguda, pues va a ser la obstrucción de la luz apendicular. Y en la mayoría de los casos, dicha obstrucción pues va a estar dada por lo que sería el acúmulo o la formación de apendiculitos. Y en una forma menos frecuente también se puede dar por lo que sería la hipertrofia del tejido linfoide, se puede dar también por tumoraciones y por la obstrucción de semillas de frutas o verduras y la adherencia de lo que serían parásitos intestinales. En cuanto al proceso de los fecalitos, pues tenemos que van a estar presentes en lo que es el 65% de las apendicitis agudas simples y hasta en un 80% en lo que son las apendicitis gangrenosas o en lo que sería en proceso de rotura. En cuanto a la secuencia y establecimiento de los síntomas, pues se puede decir de cierta forma que estos poseen un determinado orden. Y ya, pues si nos metemos en lo que sería la fisiopatología, pues, pues tenemos que inicialmente se va a dar lo que es la obstrucción de la luz apendicular, pues esto va a provocar lo que sería una obstrucción de asa cerrada, pero el apéndice va a seguir con su secreción normal de líquido o su secreción mucosa normal. Entonces, este acúmulo de secreción va a llevar a lo que es una distensión de dicho órgano. Cabe destacar que la luz o la capacidad luminal de este órgano pues es de tan solo de tan solo 0.1 milímetros. Entonces, si se pasan unos pocos milímetros, así sean 0.5, pues se va a distender gracias al aumento de la presión intramural de hasta 60 centímetros de agua. Entonces, esta distensión intramural pues va a conllevar a que se estimulen las terminaciones nerviosas viscerales. Entonces, se va a dar lo que es este característico dolor vago, sordo, un poco difuso, que se aloja principalmente en lo que es el abdomen medio y la zona del epigastrio. Entonces, asimismo, se va a estimular el peristaltismo debido a esa distensión súbita, de tal manera que el signo inicial de dicha patología puede ser un dolor tipo cólico que se va a superponer o se va a hacer más intenso a medida que la obstrucción progrese. En cuanto a la distensión, pues esta sigue aumentando debido a la constante pues, secreción. Esta pues no puede salir. Entonces, este jugo que se va acumulando pues va a favorecer a lo que sería pues la multiplicación rápida de muchas bacterias que pues ya residen en el apéndice, pero se van a multiplicar de una forma más rápida.
Y dicha multiplicación pues causa aún más distensión y puede articular reflejos de náuseas y de vómito. Entonces, a medida que dicho proceso va tomando más forma y va pasando el tiempo, pues se excede lo que sería la presión venosa y se empiezan a ocluir capilares y pénulas. Pero aunque las venas se tapan, el flujo arteriolar sigue, entonces va a haber aún más congestión. Y así pues pasa el tiempo y dicho proceso pues se torna aún más inflamatorio y poco a poco va a comprometer lo que sería la capa serosa del apéndice y va a comprometer la región del peritoneo parietal. Entonces, se va a dar lo que es la migración del dolor del epigastrio hacia la fosa ilíaca derecha, pues porque hay una irritación en dicha región o zona. Y así, pues sigue y sigue, pasa, sí. Y a medida que dicho proceso se va dando, pues se puede distinguir hallazgos histológicos y en la apariencia macroscópica de dicho apéndice. Acá se puede ver uno normal. Posteriormente se ve con el número 1, pues que sería el de la fase 1, sería la apendicitis congestiva o catarral, en la cual aquí es cuando apenas se obstruye la luz apendicular y se empieza a acumular dicha secreción serosa. Entonces se empieza a distender gradualmente ese apéndice. Entonces, el aumento de la presión intraluminar va a producir lo que es la obstrucción venosa que ya se mencionó. Entonces crece el acúmulo de bacterias y el tejido linfoide empieza a reaccionar, produciendo así un exudado plasmo leucocitario denso que se va a empezar a filtrar hacia las capas superficiales y esto se va a traducir macroscópicamente como una apéndice edematosa congestionada y por ende pues se llama así fase 1 de apendicitis congestiva o catarral. En cuanto a la fase 2, pues ya este es un punto... ¿Aló? Hola. ¿Sí? Perdona, es que me salí. Volví a entrar. Ah, ok. Ok. Entonces, en el segundo punto, pues se ve lo que sería la segunda fase, que se conoce como flemosa o supurativa. Aquí, pues ya la mucosa va a empezar a presentar lo que son una serie de alteraciones y se va a empezar a destruir, va a estar siendo invadida más y más por lo que sería enterobacterias y se va a seguir coleccionando ese exudado mucopurulento. Entonces se va a proseguir con lo que es la infiltración de leucocitos, de neutrófilos, de eosinófilos, pues que en sí van a correr o van a estar presentes ya en todas las capas de la apéndice como tal. Y si vemos aquí, pues ya el órgano se puede ver congestivo, edematoso, con una coloración ya de un tipo rojizo y se aprecia lo que es el exudado fibrino purulento difuso.
En la parte 3, que está acá con el número 3, pues, ya es la apendicitis, pues ya es de tipo gangrenoso o necrótica. Pues acá ya el exudado flemoso o ese proceso ya es muy intenso. Entonces la congestión y la distensión de dicho órgano va a producir lo que es anoxia de dicho tejido y se va a empezar a diseminar aún más la virulencia de las bacterias que ya están presentes. Va a haber un aumento en dicha flora y esto se presenta con una necrosis ya sea parcial o total del órgano, y si vemos de forma macroscópica toma lo que es un color verdoso o púrpura. Esto debido pues ya al proceso necrotizante de las paredes. Y ya en la zona 4 o en la fase 4 pues ya es la apendicitis perforada. Entonces, estas brechas o estas pequeñas perforaciones que se dieron en la fase 3 ya se hacen más grandes en la fase 4. Y entonces esta perforación principal se da principalmente adyacente al fecalito que causó pues todo este problema, y el líquido peritoneal se empieza a hacer francamente purulento, presenta un olor fétido, y ya pues en este momento se puede decir que estamos ante una apendicitis perforada. Sí, estoy. No sé si el doctor tenga algo que complementar. Hola, no te escuché lo que me dijiste, ¿cómo? O sea que si tiene algo para complementar o estuvo bien. Bueno, ven, mira, lo que pasa es esto, mira. Apendicitis aguda es una enfermedad también, la más común, es la patología más común quirúrgica, es la que más, no problemas, pero más situaciones por resolver representan en la urgencia, porque hay pacientes que no teniendo signos y síntomas propios de la apendicitis terminan en apendicitis. Muchas de ellas ligadas a el tema de retraso en el diagnóstico por diferentes causas. Entonces, bueno, hasta ahí donde la llevas tú, hablando de cómo es el apéndice, cómo está regada el apéndice y las diferentes maneras de presentarse la inflamación del apéndice, edematosa, flemonosa, gangrenosa o perforada, pues hasta ahí va bien, ¿ok? Lo que ahora sí yo diría es que nos toca hacer el break porque ahora son las 4. Hola. Aló, doctor. Sí, claro. Hola. Ok. Creo que sí salió. Sí, salió. Parece. Sí, esto es un cuento. Uno entra y sale de esta vaina. Bueno, que si oyeron lo que dije con respecto a la apendicitis. Sí, doctor. Bueno, pero entonces hacemos el break acá. ¿Tú vas a seguir el martes? Sí, claro. El martes. Ok, dale. No, porque es que, bueno, entonces hay que hacer mucho énfasis en el tema del diagnóstico de una Ajá. entidad que su diagnóstico es eminentemente clínico. Eso Bueno. tenemos que dejarlo lo más claro posible. ¿Oíste? Ok, doctor. Dale. Bueno, listo. Entonces nos vemos, muchachos. Bueno, pues